Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Hoy tenemos el placer de terminar el libro de el Salmo 119. Este salmo maravilloso termina con la letra Tau. La letra Tau simboliza la cruz. Y es muy extraño porque prácticamente lo que nos está diciendo es que las 22 letras del Antiguo Testamento llegan a la cruz, a la Tau. Toda la palabra de Dios desemboca en todo su raudal profético en Jesucristo crucificado. El Mesías que murió en la cruz es el protagonista principal de la fe cristiana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Termina el salmista, quien posiblemente es David, de una manera muy especial, de una manera muy importante, en esta sección de estos 8 versículos, en esta letra Tau, explicándonos cosas maravillosas de las verdades básicas de la fe cristiana. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu divina presencia en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que en la cruz reconciliaste al hombre con tu Padre, al hombre con Dios. Y nos has llamado, Señor, a que miremos hacia el varón de dolores, hacia aquel que murió por todos nosotros y nos ha dado vida, para que en su vida nosotros resucitemos ante la muerte que representa el pecado, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios nuestro. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, aquello tan hermoso que tú nos dices y quizás tan profundo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Necesito crucificar mi pecado, necesito crucificar mi carne, necesito crucificar mi desobediencia, mi altanería, mi altivez, mi vida desordenada delante de Dios. Ayúdame, Señor, a menguar para que tú crezcas y te incrementes en mí, Señor. Llena mi corazón del querer como el hacer tu buena voluntad, del deseo verdadero de servirte, Señor. Ayúdame, Señor, a comprender cada día tu palabra y a deleitarme, Señor, en obedecerla. En tus manos encomiendo nuestra vida, Padre Celestial, la vida de nuestros seres amados. Trae, Señor, tu precioso Espíritu, trae bendición en medio de tu iglesia. Sánanos, confórtanos, bendícenos y úsanos, amado Dios. Gracias te damos, precioso Padre, por tus grandes misericordias. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel, tu pueblo, Señor, porque hoy, como nunca, tiene muchos enemigos poderosos, Señor. Pero poderoso es el poderoso de Israel, nuestro Dios, y Él preservará a su pueblo. Gracias te damos, amado Dios. Danos sabiduría y entendimiento en el discernimiento de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Este estudio lo podríamos llamar la vida del crucificado. La sabiduría que nos da la cruz. La palabra Tau, la última palabra del alfabeto hebreo. Cuando empecé este estudio estaba un poquito confundido. Yo había leído y había entendido en la palabra de Dios que decía, y la palabra lo dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Yo dije, oiga, pero ¿por qué no aparece Tau? Porque Tau es hebreo y alfa y omega es griego. Entonces iniciamos nuestro estudio. El versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Este versículo es maravilloso. Este versículo nos habla de que hay oraciones que no llegan ante la presencia de Dios. No todas las oraciones, y menos los rezos, llegan ante Dios. Y es importante que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre una oración, entre orar y rezar. La palabra oración viene de oratoria, que es el buen arte de hablar. Hablar correctamente, eso es la oratoria. Y de ahí viene la palabra oración. Dios nos dio inteligencia
entendimiento para que hablemos con Dios. Y cuando oramos, hablamos con Dios. Desafortunadamente, a veces aprendemos con ciertos grados de dificultad. Hay personas a las que se les dificulta más el aprendizaje que a otros. ¿Qué tenemos que aprender acerca de la oración? ¿Cómo orar? Y nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6 nos habla de una de las oraciones más conocidas por todos los cristianos en el mundo. Mateo 6:5. Mira lo que dice Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En la vida cristiana, en el diario vivir cristiano, hay personas que se ufanan de ser grandes personas de oración. Hay personas que hacen alarde de su tiempo de oración, de sus ayunos, de su tiempo con Dios, de que son visiones, tienen tantas cosas que nos dejan a nosotros perplejos y uno dice, oiga, ¿por qué esa persona es tan espiritual? Y uno a la larga empieza a darse cuenta después de que tanta espiritualidad procurada es irreal y es poco práctica, poco verdadera. Mira lo que nos dice aquí en cuanto a la oración y sigue aclarándonos más cosas, nos sigue diciendo acá, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. A veces he visto hermanos de diferentes congregaciones que van al tiempo de oración y llevan una toalla al hombro. Llevan una toallita. ¿Y esa toallita para qué es? Esa toallita es para secar sus lágrimas, para llorar y orar. O sea, no estoy en desacuerdo con que usted ore y llore, pero hágalo ¿en dónde? En su cuarto. Es tu intimidad con Dios. Es entre tú y quién, y Dios exclusivamente. Y en esa intimidad usted puede llorar, jipear, derramar su corazón y quejarse ante Dios y presentar todos sus ruegos, pero eso es íntimo y personal. Y es lo que a veces como cristianos nos hace falta entender. Y seguimos leyendo, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Dios es un Dios personal y Dios es un Dios íntimo. A Dios dice, ¿tú amas la verdad en qué? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ese es nuestro Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Muchas veces, desafortunadamente, estamos buscando, ¿qué? El elogio de los demás. Muchas veces estamos buscando que la gente se haga una idea de que yo soy espiritual. Nosotros no estamos en este mundo para agradar al hombre. Estamos en este mundo para agradar ¿a quién? A Dios. Y Dios se agrada de que se le obedezca, pero puntualmente. Seguimos leyendo y seguimos aprendiendo. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Existen personas aún entre la iglesia cristiana que todavía no diferencian entre orar y rezar. Algunos tienen la idea y sacan sus conclusiones, es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay cristianos que incluso llegan a considerar, y es una definición bastante justa y bastante apropiada, pero eso no quiere decir que sea buena. A veces uno llega y dice, el Padre Nuestro es una oración tan hermosa, tan completa, tan preciosa, tan iluminada, tan inspirada, que yo lo repito y después oro. Pero lea, mejor dicho, leamos, dice la cartilla, ¿no? ¿Qué dice acá? Y orando
no uséis vanas repeticiones. ¿Qué le está diciendo? Y cuando ore, no repita. ¿Qué nos está diciendo? No repita la oración. La oración es algo que debe nacer de un alma viva y de un alma que está viviendo en ese momento lo que está diciendo que está viviendo. Esa es la oración. ¿Qué dice? No uséis, dice, ¿dónde voy? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No repita como loro. Ore con el alma y con el corazón. Y Dios se agrada de ese tipo de oraciones. Entonces mira cuántas cosas especiales y claras nos da el Señor a través de su palabra. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios conoce qué es lo que usted necesita y usted debe pedir lo que usted necesita. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya lo voy a explicar, ya pasamos por allí. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, y empieza el precioso Padre nuestro, dice Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo enterarme ante quién a quién me estoy refiriendo. Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. La Biblia fue escrita hace muchos años y ha trascendido el tiempo, pero en el tiempo en el que se escribió, los hijos tenían un temor por los padres como hoy día no está. No era que cucho y que... no era que... No, eso era que donde el papá echara el ojo al zurriago, quedaban tullidos del miedo. Y está hablando hacia ese temor reverente que teníamos a los viejos de antes. El papá de una vez como que peló el ojo y usted dice, me figuró. Y le figuró. Ese respeto que se ha perdido, pero ese respeto que tenemos hacia nuestros padres, debemos tenerlo hacia nuestro Dios, porque es que nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. A eso se está refiriendo acá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Santificado qué quiere decir? Que el nombre de Dios es santo. ¿Se ha dado usted cuenta de algún dato muy, muy curioso? Y que cuando la Escritura nombra el nombre de Dios, dice santo, santo, santo. Y hay un canto que dice santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo. ¿Por qué se dice santo, santo 3 veces? Porque Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, santo. Son 3. Porque esa es la doctrina bíblica. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, y los 3 son santos. Seguimos, dice, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Significa que hay un rey y que hay unas reglas del reino, que hay una autoridad y que hay unos... ¿Qué? Hay un rey, sí, que manda. Y si hay un rey que manda, debe haber unos siervos que ¿qué? Que obedecen. Si solo hay un rey y unos siervos, si yo no soy el rey, ¿qué soy yo? Siervo. Pero el siervo que no sirve, ¿qué hace? No sirve. Yo puedo ser un siervo bueno o puedo ser un siervo malo. Ya vamos para allá. Entonces seguimos leyendo acá, dice, vosotros pues oraréis así, dice, entonces sigue, venga tu reino, hágase tu voluntad. Qué preciosa parte del Padre nuestro. Pregúntate, ¿tú haces la voluntad de Dios siempre? Eres su siervo, somos sus siervos. Y como siervos debemos honrar a Dios haciendo su voluntad, aunque eso implique que tenga que crucificar la mía. Sí, Señor, aunque eso implique que yo tenga que crucificar mi voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, lo que pasa es que a Dios en el cielo nadie se le ha sublevado, ¿será cierto? Allá hubo una revuelta. Y un ángel llamado Luzbel, posteriormente Lucifer, se sublevó contra Dios. ¿Y qué hizo Dios?
para afuera. Lo echó. ¿Mm? Porque Dios no es un Dios que se va con pañitos de agua tibia. Dios no viene a decirte, no, tranquilo, eso todos pecamos. No hay problema. Eso todos mentimos, eso todos engañamos, eso... ¿Será que Dios nos tratará así? No. Dios no peca. Dios aborrece el pecado. Y cuando Dios aborrece el pecado, yo tengo ciertas manchitas en mi vida, esas manchitas en mi vida me separan de mi comunión con Dios. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed vosotros santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces seguimos leyendo aquí y nos sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué pasó en el cielo? Los que no quisieron obedecer, ¿qué pasó? Se fueron. Fueron expulsados del cielo. ¿Y los echaron en dónde? En la tierra. Y aquí hay ¿cuántos? Miles y millones de demonios. Muchísimos demonios. Y hay otros más, ¿en dónde? En prisiones de oscuridad, en el infierno. Pero son muchísimos. Seguimos. Viene el versículo 11, que les dije que íbamos a hablar de esto. En este versículo 11 quiero aclarar un par de cosas que son importantes. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí tenemos la petición de lo que me es necesario. No de lo que quiero, sino de lo que me es necesario. ¿Qué le debo pedir a Dios? Pida todo lo que quiera, pero cierre con broche de oro su oración. Hágase tu santa voluntad. Hay cristianos quienes han tomado una idea equivocada en cuanto al pedirle a Dios. ¿Puedo pedirle a Dios? Sí, hermano, pida. Yo aconsejo que pida más que gato desmachacadero de carne. Pida. Pero hay personas que llegan a esta pequeña conclusión. No, es que yo oré 3 semanas y el Señor no me dio la novia cristiana que yo quería, entonces me voy a buscar una mundana. Dios es soberano. Y Él a quien quiere dar, le da, y a quien no le quiere dar, no le da. Dios se reserva el derecho de responder a mis oraciones sí, o de responder a mis oraciones no, o de responderle a mis oraciones, espere tantico. Pero cuando Dios me dice espere tantico, ese tantico pueden ser 1000 años. Porque para Dios un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Dios, a veces uno ve, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno ve a personas ya de la tercera edad en unos carrazos bonitos y dice, ay, ese viejito en ese carrazo tan bonito. Quizás él cuando era joven dijo, yo quiero tener un carro de eso y el Señor se lo concedió. Pero uno dice, ay, ¿ya para qué? ¿No? Solo Dios lo sabe. A veces Dios no nos da cosas que nosotros pedimos porque pedimos y no sabemos pedir, porque nuestro corazón es engañoso. A veces le decimos, Señor, regálame ese baloto, Señor. Yo sería un mundano completo si se llegara a ganar el baloto, entonces no se lo va a ganar. Porque el Señor ve nuestra alma, porque raíz de todos los males es ¿cuál? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces seguimos leyendo acá en el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay cristianos que se alejan de Dios porque no obtuvieron lo que querían en su vida cristiana. ¿Quieres saber qué es lo que Dios nos promete como cristianos? Ven y séme fiel hasta la muerte, ¿y qué? Y te daré la corona de vida. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La salvación y la vida eterna. Si yo le pido al Señor casa, carro y beca, y en la gracia y la misericordia de Dios me da casa, carro y beca, alabado sea Dios. Pero ¿ha leído la oración de Habacuc? Habacuc, un cristiano que pasó por las duras y las maduras, y cuando estaba dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas y las vacas sean quitadas,
de los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que tenemos que aprender a entender. No hay pecado en que yo le pida al Señor tantas cosas y si en su misericordia y en su gracia me las da, alabado sea Dios. Pero si no me las da, alabado sea Dios. Yo tengo que entender que lo más grande que me tocó, ya lo tengo. ¿Qué es? La salvación de mi alma. El Dios amoroso, maravilloso, que me ayuda, que me dice, no temas, yo te sostengo de la mano derecha. Yo te ayudo. Sigue y confía que Dios está con nosotros. Bueno, seguimos aquí rapidito. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces nosotros nos metemos en tentación y culpamos a Dios. A veces nosotros somos espantosamente imprudentes y culpamos a Dios. Señor, yo quiero evangelizar. Yo tengo carga en mi corazón por aquellas personas que, por decir algo, que consumen marihuana, ¿sí? Y me voy a evangelizar a los viciosos. No quiero decir en ninguna manera que ellos, que no tengamos una deuda de ir a compartirles el evangelio a ellos. Sí, pero sucede que a usted siempre le gustó el olorcito. ¿Sí me entiende? Y a usted le pareció que viajar sin avión es bacano. Y a usted le pareció que esas experiencias eran dignas de conocer, porque hay que conocer todo. Entonces, qué pena, mi hermano, pero usted se está metiendo en la boca del lobo. Si a usted le agrada el olor, si usted sabe que se ha dado cuenta ¿qué podemos decir esto? No sé si pasa en todo el mundo, pero pasa en Colombia. Si un colombiano tiene su cachumbito y ve a otro que le dice, regáleme un soplito, ¿qué dice el otro? Claro, son tan generosos, tan buenos, comparten, están. Pero si usted va con esas ideas, créame que usted va a quedar ahí. No es prudente, no es prudente. Y después usted que va a salir diciendo, yo me puse a evangelizar y ya terminé vicioso. No fue así. La verdad es que usted quería ser vicioso. Y ahí quedó, por simple gusto. Tenemos que ser prudentes y a veces no tenemos esa prudencia. Dice, no nos metas en tentación. Dios nunca nos mete en tentación. ¿Qué nos dice el libro de Santiago? Hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. ¿Sí se da cuenta? Pero a veces nosotros, que somos bien abejitas, entonces le echamos la culpa ¿a quién? Fue culpa de Dios, porque yo llevaba la Biblia, se la llevaba pero para enrollarla. Porque las hojitas de la Biblia las usan para hacer los cigarros. Y por culpa de Dios, si fue la voluntad de Dios, no, nunca es la voluntad de Dios que nosotros caigamos ni estemos en pecado. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es muy importante que nosotros aprendamos a perdonar, es muy importante. El perdón es una medicina para el alma. Si tú no perdonas, si tienes una rabia terrible contra una persona, contra X persona, y cada vez que la ves, sientes que el hígado te bota hiel y te duele el estómago y te sientes, se te revuelve, se te va el apetito. Mejor dicho, te vas a enfermar. El perdón es medicinal. Tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Pero es que la que me hizo, esa es la mamá de todas. Perdónelo. No importa. Por más grande que sea, te haces un gran daño a ti mismo, a tu salud, reteniendo la ira, y por más ira que usted tenga, el otro no se va a morir. De pronto de tanta ira se puede morir ¿quién? Usted. Entonces, el perdón es sanidad para nosotros mismos y tenemos que aprender a perdonar.
¿Quién dijo, mía es la venganza? Dios, yo pagaré. Hijitos míos, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Déjele las cosas. ¿A quién? Al Señor. Entonces mira cuántas cosas hemos aprendido acá. También tenemos que aprender algo más, que está también aquí, en el capítulo 6, y es acerca de la limosna, del diezmo y de la ofrenda. Ya lo vamos a decir. Antiguamente, y todavía hoy, en el pueblo de Israel había judíos, pero súper ricos. Y vaya averigüe quiénes son de los ricos más ricos del mundo. ¿Quiénes son? Muchos judíos. Tienen plata en abundancia. Pues como ellos son judíos y gran parte de ellos son religiosos, cuando ellos querían dar, entonces se traían a una persona que tocara trompeta. Ustedes me van a decir que eso no es cierto. Y llegaba el que tocaba la trompeta y todo el mundo, ¡ay, qué es eso! Pues el sonido de trompeta es... Y era que el Señor llegaba allá al templo y sacaba su morral lleno de monedas y empezaba como las tragamonedas, ¿no? A tirar monedas y sacaba otro morral y todo el mundo decía, ¡ah, qué generoso, qué dadivoso! Oiga, ese hombre trajo tanta plata. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Vamos a leer. Capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Qué quiere decir vuestra justicia? Que dar ofrendas es algo justo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, mire lo lindo que es Dios. Cuando usted quiera, cuando a usted le nazca en su corazón. Porque todo lo que es para Dios debe ser voluntario y libre. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti. ¿Por qué dice eso? Porque lo que les acabo de explicar, lo hacían. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Lo hacían. Si lo dice la palabra de Dios, ¿es por qué? Así hacían. Dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto digo que tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir esto? No es que la mano no se entere de lo que hace la otra, porque se maneja aquí, ¿sí? Entonces sí se entera. No, quiere decir, hágalo ¿qué? En silencio. Pero todavía tiene un trasfondo más especial. Cuando tú estás con un mundano y el mundano se quiere burlar de ti, ¿sabe qué te pregunta para burlarse de ti? Es que los pastores todos son platudos y todos los pastores son ricos y todos los pastores viven en unas casotas y tienen unos carrotes y muchos pastores tienen guardaespaldas y usted va a ver y a veces es cierto, ¿sí? A veces es cierto. Y entonces esos pastores y la persona para burlarse de usted que es un cristiano y que obedece la palabra le dice, ¿usted da diezmo? Y usted le dice, sí, yo doy mi diezmo. Y el otro dice, qué bruto. Ya le lavaron el cerebro. ¿Por qué? Él no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque para él las reglas de Dios no le atañen, no tienen nada que ver con él. No lo va a entender. No tiréis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, ¿qué más quiere decir eso? No le diga al mundano, yo doy mi ofrenda y Dios me bendice. Porque él va a hacer una operación matemática simple, una resta. Es quitar de un número mayor, uno menor, y el resultado será uno menor al mayor que quité. Es matemáticas, simples. Eso es lo que ellos ven simplemente, nada más. ¿Y cómo me va a decir usted que si yo doy mi diezmo, Dios me va a dar más? No, es absurdo. Sí. Bíblicamente, eso dice Dios. Y es la única área en donde Dios dice, y probadme ahora en esto. Solo Dios es la única área en donde Él tolera ser probado, en el área de dar. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No exteriorice esas cosas íntimas con personas que no son de la misma intimidad con Dios. ¿Por qué? ¿El resultado cuál va a ser siempre? ¿Qué van a decir de nosotros? Torpe. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Qué maravillosa forma de explicarnos de una manera muy simple. ¿Cómo se presenta una ofrenda? Eso es entre Él y yo.
Eso es entre él y yo. Todo lo que atañe al Señor es personal. Y eso es entre los dos. Volvemos ahora a nuestro eje de estudio y seguimos leyendo acá. Dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Desafortunadamente, hay oraciones que son de yo con yo, que no suben más allá del techo. ¿Por qué? ¿Qué evita que mi oración llegue a la presencia de Dios? Mis pecados. ¿Qué debo hacer cuando yo vivo en pecado, cuando yo estoy en pecado, pero quiero orar, pero quiero buscar de Dios? ¿Qué debo hacer? Antes, confiese sus pecados, invoque su nombre, pida perdón, quite el estorbo que hay entre la comunicación entre usted y Dios, y luego derrame su corazón, llore y pie esté delante de Dios. Muchas veces no sabemos cómo orar. Orar es hablar con Dios. Si tú sabes hablar con la vecina, ¿sabes orar? Orar es hablar con Dios. ¿Con qué? Con inteligencia. Háblale, cuéntale tus problemas. Él quiere ser parte de tu vida. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Llegue mi oración delante de ti. Muchas oraciones se quedan en el techo, otras ni siquiera suben al techo. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Yo amo a los que me aman. Versículo 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñen tus estatutos. Este verso 171 es muy especial, y es esto: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Ahora, esto es algo muy importante, y es: ¿cómo hago para aprender? Pues tengo que estudiar. Muchos cristianos no estudian. Muchos cristianos siempre se quedan básicos y superficiales, toda su vida. Y entonces llega el testigo de Jehová y le dice: no, si nosotros somos hermanos, tenemos la misma doctrina, creemos en el mismo Dios y somos iguales. ¿Y sabe qué dice el cristiano de Capilla de la Roca? ¿Sabe qué le contesta? ¿Verdad, hermano? Dios lo bendiga. Y se va de gancho con el testigo de Jehová. Y no ha entendido que todas las doctrinas de ellos y nosotros son diferentes. ¿Y por qué no ha entendido? Porque no ha estudiado. ¿Y por qué no ha estudiado? Por pereza. Para eso hay institutos bíblicos. De paso, les recomiendo el Instituto Bíblico, buenísimo. No dejes de aprovechar las oportunidades que Dios te da para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque puede que no se den después, porque el tiempo pasa y no se detiene, porque quizás mañana ya sea demasiado tarde. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 31, San Juan 8:31, nos habla de un deber que nosotros como cristianos debemos hacer. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice lo siguiente. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Obedecer. Obedecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces bien la palabra de Dios? El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, un pastor joven, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Dios sabe quién soy en lo íntimo. ¿Quién soy en mi casa cuando nadie me ve? Dios sabe. Podemos engañar a Raimundo y todo el mundo, pero no podemos engañar a quién. A Dios no se le puede engañar. Él ama la verdad en lo íntimo y Él anhela que nosotros
Seamos conocedores y practicantes de la verdad. Vamos a ver en Hechos 17, versículo 10 y 11, la característica de los cristianos de Berea, que era una característica especial. Hechos 17, 10 y 11. En Hechos 17, el apóstol Pablo pues va huyendo debido a que el predicar la palabra de Dios le ha traído problemas y graves problemas, y llega a Berea. Dice Pablo y Silas en Berea, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas, ¿qué dice? Eran así. Esos no comían, no tragaban entero. ¿Qué hacían? Muestre a ver. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que leyó? ¿Dónde está? ¿Y por qué está diciendo eso? Maravilloso. La palabra de Dios lo dice de una manera muy hermosa. El necio edificó su casa en la arena. El sabio edificó su casa en la roca. Cuando tú edificas tu casa sobre bases firmes, cuando echas ancla, cuando te agarras ¿de quién? De Jesucristo, la roca, vendrán la lluvia, descendieron los vientos, vinieron los ríos, no caerás, porque tienes firmeza en tus convicciones de fe. Pero hay muchos cristianos que le dicen, no, es que los musulmanes, mire, Alá es el mismo Dios que ustedes adoran. ¡Ah! ¿Verdad? Es lo mismo, sí, es lo mismo, camine. Y entonces le dicen, mire, póngase este chaleco con dinamita, y cuando usted mate infieles, Dios, Alá le va a dar un planeta lleno de vírgenes para que usted... ¡Ay, verdad! Sí, ¡ay, tan bueno! ¡Ay, se inmola! Y hay gente que se come unos cuentos tan... Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es esa verdad que debemos estudiar, que debemos conocer, para que esa verdad nos libere de la mentira. Hay muchas personas que están interesadas en engañarnos, entre ellos Satanás. Seguimos nuestra lectura, dice, con mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñen tus estatutos. Ya lo leímos, pero quiero expresarles algo muy importante. A Dios le agrada que tú cantes. A Dios le encanta que tú le cantes. ¿Eso qué implica? Que me toca aprenderme las canciones, primero. Segundo, que tengo que aprender a cantar más o menos bien. Sí. Tercero, si Dios ve el corazón, que tengo que aprender a cantar con el corazón, con sentimiento. Hay animales que Dios creó y que cantan horrible, por ejemplo la lechuza, el búho. Cuando usted de pronto está de noche y de pronto se va la luz y de pronto por ahí cerquita llega una lechuza, ella de pronto echa un cantido. Cantan horrible, eso a uno se le paran los pelos, eso es horrible. Eso no produce... Porque casi que el canto de ese animal produce como escalofríos, produce miedo. Pero Dios lo hizo, y para Dios, ¿cómo canta? Bonito. Nuestros hijos pueden tener la voz más chillona, estrepitosa y horrible, pero el simple hecho de ser tu hijo, ¿cómo canta? Hermoso, es que no tienen el oído educado, no saben. Dios nos ama, y en ese amor, el amor cubre multitud de ¿qué? Errores y de faltas. Y en ese amor, Él quiere que le cantemos. Así, con la voz chillona, con la voz ronca. Pero Dios habita en las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué maravilloso es esto. Hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que yo quiero predicar el evangelio, pero no sé cómo. Es lógico, ¿qué tengo que hacer? Estudiar y prepararse. Cuando usted de pronto dice, bueno, yo me fui a evangelizar a una señora de allí y yo no sabía por dónde empezar, así que empecé a contarle mi historia. ¿Has escuchado testimonios? Pues un día escuché un testimonio de una persona que había sido guerrillero. Y el testimonio maravilloso, un testimonio explosivo, precioso. Pero después lo escuché en otra iglesia y había sido paramilitar. Y yo, ¿guerrillero o paramilitar?
Después lo escuché en otra iglesia, ya había sido drogadicto. Dije, bueno, este señor ya es guerrillero, paramilitar. Después me di cuenta que todo era un fraude. ¿Qué hace? Inventarse los mejores testimonios. Simplemente para cautivar a la gente y para llevárselas en pos de ¿quién? De ellos mismos. ¿Cuál es el mejor consejo? Hábleles de quién? De Jesucristo. Llévelos a quién? Al único que salva. ¿Quién es? Jesús. El apóstol Pablo dice, y me propuse no saber nada más entre vosotros sino de Jesucristo y de este crucificado. Eso es. La palabra de Dios es viva y eficaz, sin errante y maravillosa. Háblale la palabra de Dios. Voy a hablar de Dios. ¿Dónde encuentro las herramientas maravillosas para hablar de Dios? Mire, aquí están. 66 cartas de amor que nos hablan la verdad del Dios eterno y creador. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Este 173 nos habla de algo muy especial, nos habla de la cercanía de Dios. Salmo 34, versículo 7, un poquito atrás, el Salmo 34, versículo 7, nos habla de esa presencia del Señor. Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué dice? Él los defiende. O sea que la presencia de Dios está conmigo, ¿cuándo? Siempre, 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 siempre cuando tú estés con Él. ¿Cuándo se aleja Dios de mí? Cuando yo me alejo de Él. Dios es fiel. Él nunca me dejará y nunca me abandonará, porque Él es fiel. El que suele no ser tan fiel, ¿quién es? Uno, nosotros. Entonces, hermosamente nos dice acá, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Iba a leer desde más atrás. Bueno. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? La maravilla de la salvación. ¿Qué quiere decir? Un día cuando lleguemos a la presencia de Dios y en pantalla gigante, en estreno simultáneo se presente la historia de tu vida. En 3D. Todos tus hechos puestos en la pantalla gigante para que ¿cuántos creen que irán a ver tu historia? Habrá miles y millones de personas viendo. ¿Por qué? Porque los que se irán a condenación serán más de los que se irán a salvación. Y todos van a ver todos tus actos, todo lo oculto, todo lo sombrío y lo vergonzoso que hiciste en tu vida se presentará en pantalla gigante. ¿Con qué propósito? Con el propósito que tú entiendas que no hay nada oculto que no sea revelado y que tú entiendas la razón del por qué llevarás el castigo eterno. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores ante la muerte, me libra Dios cuando confieso mis pecados y acepto la salvación. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todo el que cree en Cristo no será condenado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y este versículo 8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Pruebe. Está la bandeja llena de deliciosos pasabocas. ¿Y qué le dice? Pruebe. No, no quiero. Bueno, si no quiere. Después no diga que no le ofrecieron. Volvemos a nuestro eje de estudio. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Qué precioso es esto. Qué importante que nosotros deseemos la salvación. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que pueda llegar a tener. No hay entierros con trasteo. Si nada entramos, y no nos llevamos nada, ni la casa, ni el carro. No me quedó tiempo de ir a sacar la plata del banco. Ya no tiene más tiempo.
El día que se murió, hasta ahí fue. Pero sí te llevará, si puedes sacar algo. ¿Qué puedes sacar? Todo lo que hagas para gloria y honra del Cordero de Dios irá contigo. Todos nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno llegará con un morralito al hombro. Algunos llegarán con un morralote grande y llegarán todos orondos allá. ¡Uy! Mira lo que yo llevo, vea lo que lleva ese. Pero mire, esto sí es trabajar para el Señor. Y usted puede construir con madera, heno o hojarasca. Y será pasado por el fuego. Y si pasa por el fuego, ¿qué pasa con la madera y con el heno y con la hojarasca? Se quema todo. Y si no sale nada, ¿qué le van a dar? Nada. Será salvo por la piel de los dientes. Pero algunos llegarán con pequeños morralitos y los pasarán por el fuego. Y puede que ese morralito sea oro, plata o piedras preciosas. ¿Y soportan el fuego? Y soportan el fuego. Y si al otro lado sale, se le da su equivalente ¿en qué? En coronas, galardones y dones. Y los lucirá y le harán una alhaja maravillosa, una cosa preciosa. Y usted lo lucirá. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pasarán los miles de años y usted tendrá aquí sobre su cabeza ¿qué? La hermosa corona, con la cual podrá quitársela y adorar ¿a quién? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque nuestro trabajo para el Señor no es en vano. De resto, todo es ¿qué? Vano. Seguimos aquí en nuestro precioso eje de estudio. Dice el 145, 177, 5, ya decimos. 175, dice el 174, dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. 175, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. ¿Cómo es que los juicios de Dios nos pueden ayudar? Los juicios de Dios nos van a ayudar. Cuando Dios decida juzgar a este mundo, cuando Dios decida derramar su ira sobre la tierra, entonces su amor y su bondad precipitarán sobre la iglesia el rapto de la iglesia. Y vendrá después del rapto de la iglesia el peor tiempo que ha existido, que jamás se ha vivido sobre la faz de la tierra. 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Qué es eso? El juicio de Dios. Las copas, los sellos, las trompetas. En otras palabras, la ira de Dios sobre la tierra. Pero antes de esa ira, dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. La iglesia será quitada. O sea que el juicio de Dios me conviene. ¿Por qué? Porque vendrá el rapto de la iglesia y yo pasaré a las bodas del Cordero. ¿Y qué pasará en las bodas del Cordero? 7 años. Seré invitado a 7 años ¿de qué? De fiesta. Mientras que aquí en la tierra pasarán las duras y las maduras y la única forma de obtener la salvación durante la tribulación será la guillotina. En el cielo serán 7 años de bodas, de deleite, de regocijo, de fiesta. La iglesia se preparó para las bodas. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Versículo 76. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí tenemos nosotros un versículo muy hermoso que nos recuerda la oveja perdida, que nos recuerda la búsqueda de Dios. A veces nosotros, como el salmista, quisiéramos decir, Señor, sí, búsqueme, me voy a perder para que Dios me busque. Dios ya salió a tu encuentro en la cruz. En la cruz Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas y dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. En el libro de los Hechos el apóstol Pedro dice, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. Y Dios quiere que nosotros verdaderamente
tengamos esa hambre y esa sed y busquemos a nuestro Dios. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pues quiero decirte, quiero comunicarte, hermano, que Dios vino a la tierra a buscar lo que se había perdido. Y todo el que esté perdido, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya vino el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya vino a buscarnos. Ahora compete a ti, déjate hallar por el Señor. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias porque toda ella nos muestra, Señor, la obra maravillosa, cómo desde el Antiguo Testamento se catapulta esa obra de gracia, de amor, de perdón, de reconciliación, que tú, Señor, hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Nos llamas cada día, Señor. Cada día con los brazos abiertos aguardas para que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, la decisión de honrarte o no. Danos entendimiento, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender que fuera de ti no hay quien salve, Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero creer es más que decir que creemos. Santiago nos revela algo más profundo. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si yo digo que creo pero no hago nada, realmente no creo. Porque no son los oidores de la palabra de Dios los que se salvan, sino los hacedores de ella. Dios ha abierto una puerta para todos los siervos que quieran servirle. Orad pues al Señor de la mies que envíe siervos a su mies. Y la mies de Dios y la iglesia de Dios necesita siervos, pero nunca obligará a nadie a servirle. Pero si tú quieres servirle, enlístate en la lista de los siervos de Dios. Busca tu posición y sirve con lealtad y fidelidad a tu Dios. Porque todo siervo que sirve recibirá recompensa, y todo siervo inútil, Dios ha dicho, atarle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. De nada sirve que nosotros conozcamos mucho de Dios si no damos buen fruto. Tú dijiste, el árbol se conoce por su fruto. No es buen árbol aquel que da malos frutos, ni es mal árbol aquel que da buenos frutos. El fruto que debe producir el conocimiento de Dios es un cambio de vida, de actitud, y es un cambio frente al servicio. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. En tus manos encomendamos nuestra vida. Oramos, Señor, por la mamita de nuestra hermana Belli, Padre Celestial, que está enferma, Padre amado. Te pedimos, amado Señor, que con tu toque de sanidad, de poder y de gracia, Señor, vuelvas a ella, Señor, el vigor y la salud, Padre nuestro. En tus manos, Señor, colocamos nuestra vida, Padre Celestial. Descansamos en ti, Señor. Todas las cosas, Señor, todos los temores que nos asedian, Señor, los sujetamos a ti, Señor. Confiamos en tu misericordia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, Padre, porque en ti ha confiado. Gracias, porque sabemos, Señor, que tú nos guardas, nos bendices, nos proteges. Bendecimos, amado Señor, a nuestros hermanos. Bendecimos las ofrendas voluntarias. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender cómo se presenta una ofrenda que se acepta ante Dios. Caín trajo una ofrenda. Se le ocurrió a Caín primero que a Abel presentar una ofrenda, pero trajo una ofrenda religiosa. Dar por dar. Mientras que Abel trajo una ofrenda de fe.
Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice claramente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ayúdanos, Señor, a entender que tú sabes, que tú entiendes, que tú ves, que tú escudriñas la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos del mal, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.